Las 10:58 minutos del día 11 del 6 del 2016 vamos a hacer un ejercicio que parece muy complicado, pero se llama cuadrado mágico. ¿Ya? Magical Square. ¿Qué quieren hacer con esta cuestión? A ver, veamos el problema, ¿ya? Lo tengo aquí, perfecto. Desarrollar un programa que permita leer números en una matriz de 3×3 e indique si es un cuadrado mágico. Una matriz será un cuadrado mágico si la sumatoria de los elementos es 15 en cada fila, columna y diagonal. Perfecto, esto es hermoso, no es tan complicado. Entonces, veamos esta cuestión de acá. Bueno, no es tan complicado para mí en este momento, pero es una cosa demasiado matemática. Pero llenemos este primero pastelero de un pastel, hagamos que la cuestión haga el llenado. ¿Ya? Vamos de a poquito. Entonces, llenar la matriz de 3×3 con números aleatorios, ¿ya? Aleatorios de 0 a 9, para que en algún momento pueda dar algo, ¿ya? Entonces, para eso se ocupa un bonito ciclo que es lineal, que se llama ciclo para, pero a su vez, como esta cuestión de acá tiene que ser de 2×2, entonces, perdón, de 2 dimensiones, entonces vamos a definir dos cosas, una fila, columna, coma entero. Con eso tenemos los índices para recorrer todo el arreglo. Entonces el primer para va a ser de las filas. Va a ir de la fila 0 hasta la 2 con paso 1. Ese es el primer para. El segundo para va a ir desde la columna, de la columna 0 a la columna 2 con paso 1. Y ahí tenemos entonces el recorrido. ¿El recorrido cómo será? Va a ir desde izquierda a derecha por todas las columnas, primera fila y después toda la derecha. Después segunda fila y después toda la derecha. Después tercera fila desde el comienzo y después toda la derecha. Ese es el recorrido que hace este doble for. Bien. Entonces ahora vamos a decir cuadrado de fila, coma, columna es igual a un azar. Aquí sería azar de 10. Dado que este ocupa el math.floor, le saca el valor entero truncado. Entonces aquí se hace el llenado. Perfecto. Entonces ahora podemos separar la responsabilidad de las cosas que hay que validar. Si uno hace una, van a hacer todas las demás. ¿Cómo se hace la comprobación de la primera fila? ¿Cuánto suma? Entonces hay que entender cuántas sumas necesitamos, pues, comparar, son bastantes. Vamos a ver, primero necesitamos la fila 1. Entonces son varias filas. Suma fila 1, que lo voy a llamar suma F1, suma F2 y suma F3. Ahí son todas las filas. Eso como entero. Otras sumas necesitamos las columnas. Suma C1, suma C2, suma C3, como entero. Y ahí tenemos las sumas. Y faltan las diagonales. ¿Ya? Entonces, definir, voy a colocar suma diagonal 1 y suma diagonal 2. Entonces necesitamos, en definitiva, hacer 8 recorridos distintos. ¿Ya? ¿Cómo se hacen estos recorridos? Voy a plantear uno y después va a suceder los demás. ¿Ya? Primero el de las filas. Entonces voy a decir, oye, sumar fila 1. ¿Cómo se hace la suma de fila 1? Se deja la fila fija y el que avanza en la columna. Entonces podríamos ocupar esta misma estructura como para armar lo demás. Entonces voy a ocupar solamente la columna, porque esa es la que hay que recorrer. Y vamos a dejar la fila fija, sería la fila 0. Y en vez de llenar esto, lo que va a hacer es sumar. Suma F1 es igual a suma F1 más cuadrado. Punto y coma. Ahora, este valor tiene que estar inicializado. Todos estos valores no tienen ningún cero, así que hay que colocarle a todo.
suma F1 igual 0, suma F2 igual 0, suma F3 igual 0, suma C1 igual 0, suma C2 igual 0, suma C3 igual 0 y suma diagonal 1 igual 0, suma diagonal 2 igual 0. Ahí están todos inicializados los acumuladores. Bien. Entonces, fíjense, si estamos recorriendo las columnas y con eso podemos sacar la fila 0, ¿por qué no sacar la fila al tiro, la fila 2 y la fila 3? ¿Cómo sería eso? Es esto mismo que está acá, pero en vez de ocupar la 1, ocupamos un acumulador distinto, la 2, y aquí ocupamos el valor 1. Y estamos sumando la otra fila. Y esto mismo se tiene que hacer para la tercera fila. Tercera fila, y el índice es 1 menos, así que este es 2. Y ahí se están sumando todas las filas. Ahora, entonces en vez de poner fila 1, sumar filas. Ahora, otro distinto. Lo que necesitamos ahora hacer es sumar las columnas. Entonces el que recorre no es la columna, sino que el que recorre la fila y el otro queda fijo. Entonces, vamos a sacar este de columna, porque si ya no recorre, sino que recorre las filas. Entonces aquí sería sumar columnas. Entonces, ¿esta suma cómo sería? Suma columna 1 es igual a suma columna 1, que es el acumulador. ¿Y qué hay que sumar? Lo que está recorriendo. Ahora, lo que está recorriendo son filas. Así que aquí es fila. Pero la columna aquí es 0. Y tenemos la suma de toda la columna 0. Ahora, esto mismo que está acá, hay que hacerlo para los otros valores. Ahí. Y tenemos entonces columna 2, y este en el índice es 1, ese es 2, columna 3, y aquí tenemos columna 3. Y estamos. Bien, ahora le puse un carácter especial que no vi cuál era. Ahí está, le puse escape. Listo. Y tenemos entonces ahí la suma de columnas. Ahora falta la suma de diagonales. La suma de diagonales es bastante extraña, por decirlo de alguna manera. Pero tiene un patrón. Es 0, 0, 1, 1, 2, 2. Entonces podríamos decir que voy a colocar un valor solamente para que ustedes lo puedan distinguir. Para que se note distinto al otro razonamiento. Le voy a colocar un índice. ¿Ya? Solamente para que se note. Y vamos a decir aquí sumar diagonales. Pero voy a hacer solamente la diagonal izquierda. No, sería la de diagonal desde el lado superior izquierdo hasta el inferior derecho. Ese tiene un comportamiento como el que les mencioné. Entonces, un ciclo ¿para qué? Para que vaya aumentando nomás. Entonces aquí índice desde 0 hasta 2 con paso 1. ¿Y qué tiene que hacer? Suma diagonal 1 es igual a suma diagonal 1, pero lo que va a sumar es cuadrado y va a ser índice, coma índice. Porque son los 0, 0, 1, 1, 2, 2. Y esa es la diagonal que va recorriendo desde la parte superior izquierda hasta la inferior derecha. Que sería el equivalente, como podríamos decir, a un slash, así. ¿Bien? Un backslash se llama eso en todo caso. Ya, ahora, el distinto aquí es el otro, porque la diagonal que va desde el lado superior derecho hasta el inferior izquierdo tiene un comportamiento distinto. El lado superior derecho sería el equivalente a 0,2. ¿Ya? Entonces, primero este razonamiento lo vamos a hacer así. ¿Cuáles son los valores? Es 0,2, después pasa al 1,1 y después hace el 2,0. ¿Bien?
0, 2, 1, 1, 2, 0. Y al hacer esto, entonces, fíjense que lo que está haciendo es intercambiarse valores entre uno y otro. Podríamos decir que un índice es la resta de un valor con el otro. Y ahí se van traspasando. Entonces, oye, el primero es 0 y el otro es 2. Entonces, después el segundo le resto 1 a 1 y le sumo otro a 2. Después el otro es, le sumo 1 al otro y le sigo restando al otro. Y obtengo el valor. Ya, para hacerlo más simple. Entonces vamos a decir que son dos índices. ¿Ya? Le vamos a llamar índice 1 y índice 2. ¿Ya? ¿Y cómo se haría? Aquí vamos a decir que es un para que va desde un índice 1, desde 0 hasta 2. Hay uno que se comporta así. Uy, lo borré el comentario. Ahí era 0, 2, después 1, 1 y después 2, 0. Entonces, hay uno que va aumentando, el de la fila va aumentando. 0, 1, 2. ¿Sí? Y es el que conforma entonces esa diagonal. Entonces, tenemos claro 1. C de 2 es igual a suma de 2 más cuadrado y 1. Ese no hay drama. Coma. Va aumentando. El otro tiene que ir disminuyendo. Entonces uno previamente le dice, oye, y 2 igual a 2. Entonces tenemos aquí el 2. Y con esto, ¿qué se ocurre? Este 2 al principio es el mismo valor 2. Porque es 2, 0, 2. Pero a la medida que avanza, uno le va restando al otro. O sea, vamos diciendo que el I2 se va haciendo I2 menos 1. El otro va avanzando y este va retrocediendo. Entonces, este se convierte en 1, ese se convierte en 1 y queda 1, 1. Después, en la otra iteración, este se convierte en 2, ese se convierte en 0 y se convierte en toda esta diagonal. Entonces, ahí tenemos por lo menos los recorridos del diagrama del cuadrado mágico ya están resueltos. Lo que falta ahora es que dice que la sumatoria de los elementos es 15 en cada fila, columna y diagonal. Pero eso es una mera comparación. O sea, aquí es un if infinito. Si la suma F1 igual a 15 y suma F2 igual 15 y suma F3 igual 15 y suma C1 igual 15 y suma C2 igual 15 y suma C3 igual 15. Le puse como 3 y ahí. Y aquí en vez de ponerle un igual le puse, estoy patinando ya. Entonces, y suma de 1 igual 15 y suma de 2 igual 15. Entonces, me faltó el 1 y aquí entonces enter, ahí está. El fin sí. Entonces escribir es un cuadrado mágico. Y si no, esto de acá no es un cuadrado mágico. Bien. Ahora, todo esto que está aquí se podría haber hecho en una sola iteración, pero es mejor verlos separados si están recién aprendiendo. ¿Ya? Como separar los casos. Los casos de filas, los casos de columnas y los casos de diagonales. Y voy a colocar acá para ver qué cosa se está agregando, solamente para que tener una visión. Voy a colocar aquí un escribir. Escribir cuadrado, corchete así, coma, fila, coma, otro corchete para allá y otro para allá. Perdón, una coma, ahí. Columna, me falta una coma al lado. Columna y corchete cuadrado para el lado.
igual, coma, cuadrado, fila columna, solamente para que sea visible, para ver las cosas que está agregando como cuadrado, ¿ya? Y veamos esto en ejecución. Ahí está ejecutando, voy a poner un poquito más de velocidad. Ahí está haciendo. Está colocando las cosas al azar. ¿Siguen? 2-0, 2-1, 2-2. Y ahora está haciendo las sumatorias de columna, haciendo las sumatorias de las filas. Bueno, la sumatoria de columnas con las filas. La diagonal, variable no definida, paso. Hay que ponerle un 1 ahí, ¿ah? ¿No está puesto el 1? Ahí está, 1. Listo, ahora velocidad crucero, porque si no ya se demora mucho. Velocidad crucero, ahí está. Suma las filas, suma columnas, suma esto y dice, no es un cuadrado mágico. ¿Ya? Eso es poco probable con tanto azar, pero ya está haciendo la parte de cuadrado mágico.